La persona que quiere mandar a otros, primero debe ser dueña de sí misma. Goethe. En este instante, no hablamos de títulos, ni de logros decorados, ni de conquistas vacías. Hablamos del pulso crudo de un hombre frente a su propio reflejo, de la tensión entre la carne que lo arrastra y el carácter que lo eleva. Imagínalo. La historia no recuerda a los que se dejaron arrastrar por el deseo. Recuerda a los que, en medio de la tormenta, se volvieron roca. Los que supieron decir no cuando todos decían sí. Los que mantuvieron la frente en alto mientras otros se arrastraban por migajas de atención. La mujer admira lo bello, pero respeta lo inquebrantable. Y el mundo entero siempre termina inclinándose ante aquel que no pudo ser dominado, porque la disciplina es la única forma de poder que no caduca, el único fuego que arde cuando todo lo demás se apaga. Aquí no se trata de complacer, se trata de trascender la ilusión de la belleza. La belleza de una mujer es un arma que no necesita pólvora, ni filo, ni fuerza bruta para atravesar la voluntad de un hombre. Es un arma silenciosa, invisible, que penetra en la mente y la corroe desde dentro, porque no ataca el cuerpo, ataca la percepción. El hombre débil, el hombre sin disciplina, se deslumbra ante un rostro bonito y ya está perdido. Ha entregado su poder antes incluso de abrir la boca. Crece creyendo que el brillo en los ojos de una mujer es salvación, que su sonrisa es redención, que su cuerpo es premio. Lo que no ve es que esa atracción no salva a nadie, solo desnuda su fragilidad y lo deja expuesto. La belleza es un espejismo, un decorado, un escenario diseñado para que el hombre crea que ha ganado algo cuando en realidad está perdiéndolo todo. El error no está en desear, porque desear es humano. El error está en confundir deseo con destino, piel con propósito, encanto con amor. La historia está llena de hombres destruidos por esa ilusión. Reyes que entregaron imperios por un cuerpo, guerreros que perdieron la guerra por un beso, líderes que cambiaron su misión por la promesa de unos labios. París y Helena de Troya no fueron un mito romántico, fueron una advertencia de lo que pasa cuando un hombre deja que la belleza decida su futuro. Marco Antonio y Cleopatra no fueron una historia de amor inmortal, fueron la caída de un hombre que se dobló ante el poder psicológico de una mujer más astuta que él. Cada hombre que se arrodilló frente a la belleza perdió algo irrecuperable, y no fue la mujer, fue su propio eje, su propia disciplina, su poder de decir no. La belleza es una fuerza porque juega con lo más primitivo. La pulsión de aparearse, la biología disfrazada de destino. Una mujer no necesita hablar cuando entra a una sala y los hombres la miran. La naturaleza hace el trabajo. Pero lo que diferencia al hombre común del hombre invencible no es si siente el impacto, sino lo que hace con él. El hombre débil se derrumba, el disciplinado observa sin ceder. El hombre roto busca validación en la mirada femenina. El hombre fuerte crea su propia validación desde la acción, desde el control, desde la voluntad de ser más grande que sus instintos. Ahí es donde se marca la línea, entre el que vive como esclavo de una ilusión y el que convierte la ilusión en una prueba para templar su carácter. El atractivo superficial siempre será una trampa psicológica. Robert Hare hablaba de depredadores sociales que manipulan sin sentir, que juegan con las emociones como piezas en un tablero. Una mujer que conoce su poder estético puede convertirse en algo parecido. No necesita violencia, solo sonrisa y distancia, cercanía calculada y ausencia medida. Y el hombre sin control se convierte en presa, en un psicópata de sí mismo, obsesionado, ansioso, mendigando atención. Cada like en redes
cada mensaje ignorado, cada mirada que no devuelve, se convierte en agujas en la mente de quien nunca aprendió a domarse. No fue ella quien lo rompió, fue él quien se entregó sin resistencia. El mundo moderno ha convertido la belleza en mercancía, en moneda de cambio, en espectáculo. Todo gira en torno a lo que seduce, lo que atrae, lo que promete placer instantáneo. Pero esa misma sobreexposición ha revelado la fragilidad del hombre que vive de rodillas. El hombre que no se disciplina termina siendo consumidor de ilusiones. Paga con su tiempo, con su dinero, con su energía, y nunca recibe lo que realmente busca. Porque lo que busca no es sexo ni belleza, es validación. Es sentirse suficiente a través de los ojos de alguien más. Y eso lo convierte en esclavo, porque cada validación caduca y exige otra dosis. La mujer bella no es el problema. El problema es el hombre que la ve como salida en lugar de verla como espejo de su propia debilidad. Mark Manson hablaría de la brutal honestidad de aceptar que tu vida no cambia porque ella te diga sí, que tu valor no crece porque ella te elija, que tu propósito no se sostiene porque alguien con curvas o labios te apruebe. La verdad duele porque derrumba la ilusión más vieja, que la belleza femenina es un salvavidas. No lo es. Es una corriente que arrastra al que no sabe nadar. El salvavidas real es tu disciplina, tu capacidad de sostenerte cuando todo a tu alrededor brilla y te invita a caer. No es rechazo a la belleza, es ponerla en su lugar. Es entender que la mujer no es el centro de tu destino, sino un complemento de tu vida si tú eliges, no si te arrastra. Robert Greene lo dejaría claro. La seducción es poder, y la belleza es solo la máscara más visible de ese poder. Pero la disciplina del hombre es la única fuerza que puede someterlo, porque donde ella juega con apariencias, él se vuelve roca con decisiones. La belleza es un fuego que consume rápido. La voluntad es un hierro que se forja lento y dura para siempre. El hombre que vive por la belleza ajena será siempre manejado. El hombre que vive por la dureza propia crea un magnetismo que ninguna mujer puede romper. Porque la atracción más grande no es la del cuerpo, es la del hombre que no se arrodilla, que no se desespera, que no corre detrás de un espejismo. La ilusión de la belleza convierte a muchos en payasos emocionales. Hombres que cambian su personalidad por aprobación, que mienten para agradar, que se disfrazan de lo que creen que ella quiere. Pero esa estrategia solo revela debilidad. La mujer lo huele, lo detecta, lo desprecia aunque no lo diga. El respeto nunca nace de la complacencia, nace de la resistencia. Neil Strauss entendió que el verdadero atractivo no está en los trucos ni en las frases ensayadas, está en la autenticidad combinada con la firmeza. No en ser un espejo de lo que ella busca, sino en ser el muro contra el que sus pruebas rebotan. El hombre que sabe quién es no necesita arrodillarse para ser visto. Y ese hombre, tarde o temprano, se convierte en premio. La disciplina es el verdadero atractivo. El hombre que confía en su rostro, en su físico, en su carisma improvisado, tarde o temprano se quiebra, porque todo eso se desvanece con el tiempo. La disciplina, en cambio, es la única cualidad que jamás pierde valor, la única que multiplica la presencia de un hombre incluso cuando envejece. La mujer no lo dirá con palabras, pero ¿lo siente? Respeta al hombre que no se doblega, que sabe quién es y hacia dónde va, porque ese hombre no depende de ella, depende de sí mismo. La disciplina es la esencia que separa al hombre común del hombre invencible, porque mientras unos se distraen con lo inmediato, el disciplinado construye una vida que se sostiene por sí sola, y eso es lo que somete la atracción, eso es lo que convierte el deseo en respeto. El atractivo real no nace de un gimnasio ni de una cuenta bancaria inflada de forma instantánea.
nace del dominio invisible que un hombre tiene sobre sí mismo. La mujer lo detecta sin que él pronuncie palabra. En la calma con la que se mueve, en la firmeza con la que sostiene la mirada, en la seguridad con la que dice no cuando otros tiemblan por decir sí. El hombre disciplinado genera un magnetismo brutal, no porque busque complacer, sino porque irradia control. Y ese control es el recurso más escaso en un mundo que vive desbordado de ansiedad, dependencia y debilidad emocional. En un mar de hombres arrastrados por sus impulsos, el que gobierna sus instintos se convierte en rey. La disciplina es atractiva porque es peligrosa. Un hombre que no se rinde a la belleza, que no se quiebra ante el rechazo, que no depende de una validación ajena, se convierte en un misterio imposible de manipular. Robert Hare describía a los depredadores sociales como individuos que reconocen y explotan las grietas emocionales de los demás. La mujer, sin necesidad de ser psicópata, puede detectar esas grietas con instinto milenario. Cuando encuentra un hombre ansioso por agradar, dependiente de un sí, vulnerable a una caricia, sabe que lo tiene en sus manos. Pero cuando se enfrenta a un hombre disciplinado, que no corre detrás de ella, que no se arrodilla, que no se traiciona a sí mismo, siente algo mucho más poderoso que ternura. Siente respeto. Ese respeto, mezclado con atracción, se convierte en sumisión voluntaria. No se trata de ser frío o distante. Se trata de ser dueño. La disciplina convierte al hombre en arquitecto de su vida, y ese poder construye un aura más fuerte que cualquier rostro bonito o frase seductora. Marco Aurelio no necesitaba gritar para imponer autoridad, porque la serenidad de su disciplina hablaba más alto que cualquier discurso. Un hombre que no se abandona a sus caprichos, que madruga aunque nadie lo vigile, que entrena aunque nadie lo felicite, que estudia aunque nadie lo aplauda, lleva en su piel la marca de lo inquebrantable. Y esa marca vale más que cualquier sonrisa superficial. La atracción no está en lo que muestras, está en lo que sostienes cuando nadie te ve. La disciplina es invisible para los débiles, pero imposible de ocultar para los que buscan poder. Una mujer puede sentirse deslumbrada por un físico o un detalle material, pero lo que realmente la dobla es el hombre que no necesita nada de eso para imponerse. El que controla su tiempo, sus emociones, su dinero, su cuerpo. El que sabe negarse al placer inmediato porque persigue un propósito más alto. El que entiende que la belleza puede atraer, pero que la voluntad sostiene. Ese hombre no compite con los demás porque está demasiado ocupado compitiendo contra su versión más débil. Y esa competencia interna lo convierte en un imán natural. La disciplina es también un arma en la seducción porque corta la ilusión de la necesidad. El hombre disciplinado no suplica, no persigue, no se pierde en fantasías de aceptación. Él ofrece su presencia como una opción, no como una deuda. Y en esa diferencia se juega todo. Porque mientras uno se desvive por ser elegido, el otro se convierte en el premio. Neil Strauss entendió que la atracción verdadera no nace del exceso de esfuerzo, sino de la capacidad de sostenerse en el centro del caos sin perder el eje. La mujer lo percibe y reacciona. Se siente atraída no por lo que él dice, sino por lo que él es, cuando no se quiebra. Robert Greene lo traduciría en términos estratégicos. La disciplina es la base de todo poder real. El hombre que se controla inspira miedo y admiración, porque nunca sabes hasta dónde puede llegar. Mientras el indisciplinado revela sus intenciones, se filtra en sus palabras y muestra sus debilidades, el disciplinado avanza sin ruido, cumple sin prometer, sorprende sin anunciar. Y esa cualidad, aplicada al terreno de la atracción, convierte cada interacción en un juego desigual.
Ella puede desplegar belleza, encanto, manipulación, pero él tiene la ventaja definitiva, la capacidad de resistir. Y la resistencia es más seductora que la entrega inmediata, porque despierta el instinto de conquista en quien está acostumbrada a dominar con facilidad. La disciplina no es glamour ni espectáculo, es dolor, constancia y silencio. Es levantarte cuando no hay motivación, es mantenerte firme cuando todo tu cuerpo pide rendirse, es decir, no, cuando la tentación parece irresistible. Esa dureza se imprime en la mirada, en la voz, en el paso. No necesitas demostrar nada porque ya lo irradias. La mujer lo siente, lo huele, lo reconoce. No ve a un niño buscando aprobación. Ve a un hombre que se gobierna a sí mismo. Y frente a ese hombre, no hay belleza que pueda imponerse. Esa es la paradoja. Cuando dejas de necesitar ser atractivo, te vuelves irresistible. La disciplina es el verdadero atractivo porque no depende del azar, no depende del tiempo, no depende de la genética ni de la fortuna. Es una decisión diaria, una batalla continua, una victoria invisible que se acumula hasta volverse magnética. Un hombre puede perder su juventud, su dinero, su fama, pero mientras conserve su disciplina, seguirá siendo temido y deseado. Porque la belleza se compra y se vende, pero la disciplina no se falsifica. Y al final, lo que distingue al hombre débil del hombre imbatible es esto. Uno se enamora de la ilusión, el otro se enamora de su voluntad, el deseo como cadena invisible. El deseo es la prisión más elegante que un hombre puede construir para sí mismo, porque no lleva barrotes ni candados, pero aprieta más que el hierro y asfixia más que el acero. El hombre cree que desea porque es libre, cuando en realidad el deseo lo esclaviza. Persigue la belleza, el sexo, la validación, el reconocimiento, y cada paso que da hacia eso lo ata un poco más a lo que nunca podrá controlar. La mujer que lo seduce con su mirada sabe lo que hace, incluso sin proponérselo. Ella no necesita gritar. Su poder está en hacer que él quiera, y cuando él quiere más de lo que ella ofrece, ya lo tiene atrapado. El deseo no libera, domestica, no da alas, pone correas. El deseo vuelve a los hombres perros ansiosos por una caricia, dispuestos a vender su orgullo por un instante de placer. El que no lo domina se convierte en un manso, en un ser predecible, en alguien fácil de manipular. Lo más perverso del deseo es que es interno. Nadie te obliga a querer. Eres tú mismo el que se arrastra tras la ilusión. Robert Hare describiría al psicópata como aquel que reconoce la grieta emocional en su víctima y la explota con precisión quirúrgica. La belleza funciona igual. No es maldad en sí misma. Es la habilidad de despertar esa grieta y dejar que el hombre se hunda solo. El deseo es la cadena invisible porque el hombre la lleva con orgullo, creyendo que esa cadena es amor, pasión, destino. No entiende que es programación biológica mezclada con falta de control. El deseo puro, sin disciplina, convierte al hombre en su propio verdugo. No necesita enemigos. Él mismo se sabotea, se obsesiona, se arruina. La historia repite una y otra vez la misma lección. Reyes que cedieron reinos por mujeres que solo representaban un instante de lujuria. Generales que perdieron guerras porque prefirieron perseguir un cuerpo en lugar de mantener la estrategia. Hombres que, en los libros, se recuerdan no por lo que conquistaron, sino por lo que perdieron en nombre del deseo. Troya no cayó por un ejército invencible, cayó por el capricho de un hombre atrapado en la cadena invisible de una mujer. Esa es la advertencia. Un solo instante de debilidad puede destruir todo lo que construiste durante años. El deseo es adictivo. Funciona como una droga. Cuanto más lo alimentas, más vacío te deja. El hombre que depende del deseo se convierte en mendigo.
buscando en cada mujer la dosis que calme su ansiedad. Pero ninguna dosis es suficiente. Ella puede dar un beso, una mirada, un roce, pero el hombre que no se controla siempre querrá más. Y ese querer más es el veneno que lo somete. La mujer lo sabe, porque lo siente en su forma de mirarla, en su urgencia, en su incapacidad de esperar. Y cuando lo ve atado, ya no lo respeta. El deseo no solo esclaviza al hombre, también lo vuelve despreciable a los ojos de quien lo domina. Robert Greene diría que el poder no se sostiene en la abundancia de deseos, sino en la capacidad de contenerlos. El hombre que controla su hambre se convierte en amo, porque su voluntad es más fuerte que la tentación. El que no lo hace, se convierte en juguete. El deseo es la cadena invisible que convierte a un guerrero en esclavo y a un rey en bufón. El atractivo real no está en querer, está en no necesitar. El poder no está en mendigar un beso, está en resistir la trampa del placer inmediato. La seducción más grande no es caer en el juego, es mantenerte en pie cuando todos esperan que te arrodilles. Mark Manson señalaría que la brutal verdad es que la mayoría de los hombres viven atrapados en esa cadena sin reconocerlo. Dicen que aman, que sienten, que se entregan, pero lo que hacen en realidad es huir de sí mismos. Buscan en la mujer lo que no encuentran en su interior. Buscan aprobación porque no saben validarse. Buscan sexo porque no saben lidiar con su vacío. Buscan belleza porque no saben soportar su mediocridad. El deseo no es amor, es anestesia. Y como toda anestesia, al final te deja más dormido y más débil de lo que estabas antes. Neil Strauss lo mostraría en carne viva. Hombres que construyen su identidad entera alrededor de ser deseados, que creen que el valor está en cuántas mujeres los miran, cuántas los tocan, cuántas los eligen. Pero esa es la mentira más cruel, porque detrás de cada conquista hay un vacío más grande, detrás de cada sí hay un miedo más profundo. El deseo los mueve, pero también los devora. Lo que debería ser juego se convierte en condena, y lo que parecía libertad se convierte en cadena. El hombre que rompe la cadena invisible del deseo no es el que nunca siente, es el que siente y domina. No reprime la atracción, la reconoce y la controla. No huye de la belleza, la observa sin caer de rodillas. No se pierde en la validación, se nutre de su propia disciplina. Ese hombre es el que de verdad se vuelve atractivo, porque no necesita. La mujer lo percibe. No es un mendigo, es un rey que puede elegir. Y la paradoja es que cuando el hombre deja de necesitar, es cuando más lo buscan. El deseo es cadena cuando lo gobierna el instinto, pero se convierte en poder cuando lo gobierna la disciplina. El hombre que transforma el deseo en combustible para crecer, en fuego para templar su voluntad, ya no es prisionero, es forjador. Y ese es el único camino hacia la libertad. No huir del deseo, sino ponerle la correa y convertirlo en esclavo de tu misión. La diferencia entre el débil y el fuerte está ahí. El débil se ata al deseo, el fuerte ata el deseo a su voluntad, el poder de decir no. El hombre que no sabe decir no se convierte en una sombra de sí mismo, un esclavo vestido de cortesía, un prisionero de su necesidad de ser aceptado. No decir no es abrir las puertas de tu vida para que cualquiera entre, robe, manipule y se marche dejando ruinas. El sí automático es la marca del hombre débil, del que teme perder la validación, del que cree que con placer le dará amor, cuando en realidad solo le da desprecio. El poder de decir no es la primera línea de defensa de un hombre que quiere ser libre. Cada no es un muro que protege su dignidad. Cada no es un golpe contra la complacencia. Cada no es un recordatorio de que no está aquí para servir a las demandas de otros, sino para honrar su misión.
El no es incómodo porque expone tu verdadera posición. Decir no es revelar que tienes límites, que no estás dispuesto a traicionarte, que tu vida no es una feria en la que cualquiera puede tomar lo que quiera. La incomodidad es necesaria, porque la fuerza no se forja en la suavidad. El hombre que aprende a decir no se convierte en impredecible, y el impredecible es el que siempre conserva el poder. Robert Greene lo describiría como el arte de no ser accesible para todos, de proteger tu aura, de crear escasez. Cuando dices no, elevas tu valor. El que siempre dice sí es barato. El que sabe negar es raro. Y lo raro siempre atrae. Neil Strauss mostraría cómo la seducción se muere en el exceso de disponibilidad. El hombre que nunca sabe decir no, termina reducido a mascota. Está, responde, sirve, espera. Pero el hombre que establece límites, que no se deja arrastrar, que se aparta cuando no quiere jugar, se convierte en el misterio que provoca deseo. La mujer respeta al hombre que dice no, porque lo ve dueño de sí mismo. El niño llora cuando le niegan, la mujer madura se inclina cuando el hombre demuestra que no se vende. El no es el lenguaje de la independencia, y la independencia es el verdadero afrodisíaco. Robert Hare analizaría la psicología oscura detrás de no saber negarse. El depredador social se alimenta de los hombres complacientes, de aquellos que no saben poner un alto, de los que creen que ser buenos es suficiente. No decir no es exponerse como presa. El psicópata huele la sumisión, la utiliza, la exprime, porque sabe que la víctima nunca lo detendrá. El hombre que dice sí, por miedo, por vacío, por debilidad, se convierte en alimento para los que viven de manipular. Y lo peor es que muchas veces esa manipulación no viene de un monstruo externo, sino de la propia pareja, de los amigos, de la familia. No poder decir no es permitir que te devoren poco a poco, con una sonrisa en la cara. El no es crueldad, es respeto. Respetar tu tiempo, tu energía, tu propósito. El no es lo que separa al hombre con misión del hombre sin rumbo. El primero rechaza lo que no suma. El segundo acepta cualquier cosa para no quedarse solo. El primero construye un legado. El segundo vive prestado en la agenda de otros. El no es una declaración de poder porque no solo afecta al otro, te afecta a ti. Cada vez que dices no a lo que no quieres, te dices sí a lo que necesitas. Y cada vez que dices sí por miedo, te dices no a ti mismo. El hombre roto no entiende esto, por eso se arrastra, por eso pierde respeto, por eso nunca inspira confianza. Mark Manson lo pondría en términos brutales. Tu vida es un reflejo de lo que toleras. Si no sabes decir no, tolerarás basura, mediocridad, abuso, y esa tolerancia se convierte en hábito, y ese hábito en identidad. Te conviertes en el tipo de hombre que acepta migajas y sonríe mientras se las tiran al suelo. Pero cuando aprendes a decir no, cambias la dinámica. Ya no eres el que espera aprobación. Eres el que marca el ritmo. No todos lo entienden. Muchos se ofenden, algunos te rechazan, pero ese es el precio de ser respetado. Y es un precio que siempre vale la pena. El poder de decir no solo aplica a los demás, aplica a ti mismo. Decir no a tu pereza, no a tus excusas, no a tus adicciones. El hombre disciplinado se construye a través de los nos que se impone. El que nunca se niega a sí mismo se pierde en el laberinto de su propia debilidad. La verdadera seducción empieza ahí, en ser capaz de mirarte al espejo y negarte lo que te hunde, en dominar tus impulsos, en dejar de obedecer al niño interior que quiere placer inmediato. El hombre que se niega a sí mismo, lo pequeño gana lo grande. La fuerza del carácter vence al encanto. El encanto es fugaz,
un relámpago que deslumbra por segundos y después se extingue. La fuerza del carácter, en cambio, es fuego constante que arde incluso en la oscuridad más profunda. La mujer puede atraer con gestos, sonrisas, curvas y miradas, pero al final, lo único que somete de verdad no es su belleza, es la voluntad inquebrantable de un hombre que no se vende. El encanto seduce, pero la disciplina impone. El encanto seduce, pero el respeto lo gana el carácter. Un hombre que construye su identidad alrededor de su capacidad de agradar es un payaso que actúa en un circo emocional. El que forja carácter, en cambio, es el que se convierte en un muro contra el que se rompen las ilusiones de otros. La fuerza del carácter no se improvisa, se entrena con cicatrices. Se forja en cada derrota que eliges transformar en lección, en cada traición que decides usar como arma, en cada momento en que la vida te empuja a arrodillarte y eliges mantenerte de pie. La mujer puede manipular con encanto a un hombre vacío, puede arrastrarlo con su belleza, puede enloquecerlo con su indiferencia, pero no puede doblegar a un hombre que ha decidido que su voluntad vale más que cualquier tentación. Ese hombre puede admirar, desear, incluso amar, pero jamás perderá su eje. Y esa estabilidad lo convierte en alguien inalcanzable, alguien imposible de controlar. Robert Greene lo explicaría como estrategia. El encanto es un recurso táctico, pero el carácter es una estructura de poder. La mujer que juega con su encanto busca someter al hombre débil, hacerlo dudar, obligarlo a probarse constantemente. Pero el hombre que posee carácter no entra al juego. No porque no pueda, sino porque entiende que todo encanto es humo, y que el humo desaparece con el viento del tiempo. El carácter, en cambio, permanece. Ese hombre no necesita reaccionar, porque su sola presencia impone. No necesita competir por la atención, porque él mismo es la atención. Su carácter habla más fuerte que cualquier sonrisa superficial. Robert Hare observaría que el encanto, muchas veces, funciona como un arma psicológica. Es el disfraz que utiliza quien quiere manipular, seducir, extraer. El psicópata lo sabe. El encanto es la primera puerta de entrada a la mente de su víctima. La mujer también puede usarlo, no con maldad consciente, sino como instinto. Una mirada puede hacer que un hombre pierda el control. Un gesto puede arrastrarlo a la obsesión. Un rechazo puede hundirlo en la desesperación. El hombre sin carácter es vulnerable a esa manipulación, porque no tiene ancla. Pero el que ha cultivado su carácter puede reconocer el hechizo sin caer en él. Puede disfrutar la belleza sin convertirse en esclavo. Puede desear sin arrastrarse. Puede perder sin quebrarse. Neil Strauss lo mostraría en una escena íntima. Un hombre que vive persiguiendo encanto termina siendo usado como entretenimiento. Ella sonríe. Él cree que eso es interés. Ella lo ignora. Él cree que es una prueba. Ella lo acerca. Él cree que ya ganó. Pero la verdad es que nunca fue un juego justo. Él jugaba con el corazón expuesto. Ella jugaba con el poder del encanto. La diferencia la marca el carácter. El hombre que lo tiene no cae en interpretaciones infantiles. No se obsesiona con descifrar señales. No se pierde en la ansiedad del qué dirá. Observa, reconoce y elige. Y esa elección lo hace libre. Mark Manson lo pondría sin adornos. Tu encanto puede atraer una vez. Tu carácter te sostiene para siempre. El físico cambia, las palabras se olvidan, las primeras impresiones se diluyen, pero el carácter permanece como hierro bajo la piel. Y lo irónico es que mientras más carácter construyes, menos dependes del encanto, y más atractivo te vuelves. Porque lo que la mujer busca de verdad no es un hombre que la adore, es un hombre que pueda sostenerse incluso si ella no está. El que se sostiene es el que lidera.
El que se arrodilla es el que se pierde. El carácter es atractivo porque comunica peligro controlado. Es la sensación de que ese hombre no se quiebra, de que su calma esconde fuerza, de que su silencio puede estallar en acción en cualquier momento. El encanto es risa, es seducción ligera, es artificio. El carácter es amenaza silenciosa, poder invisible, magnetismo que no necesita anunciarse. La mujer puede reírse con el encantador, pero se queda pensando en el hombre de carácter. Puede usar al encantador como entretenimiento, pero sueña con el que impone respeto. La historia está llena de ejemplos. Casanova fue encanto, pero César fue carácter. Don Juan sedujo con palabras, pero Alejandro arrastró imperios con su voluntad. El encanto conquista noches, el carácter conquista siglos. Y ese es el contraste brutal. Mientras los encantadores son recordados como amantes, los hombres de carácter son recordados como líderes. Uno buscaba aprobación, el otro imponía destino. Uno se adaptaba al capricho, el otro doblaba la realidad a su voluntad. El hombre roto debe entender que su salvación no está en volverse más encantador, más simpático, más complaciente. Su salvación está en construir un carácter tan sólido que el encanto deje de tener poder sobre él. Que la sonrisa de una mujer no decida su autoestima, que el rechazo no destruya su valor, que la indiferencia no lo vuelva mendigo. El carácter es la muralla que protege al hombre de su propia fragilidad. Y cuando la fragilidad ya no manda, la verdadera fuerza aparece. La fuerza del carácter vence al encanto porque destruye la ilusión de control ajeno. La mujer puede intentarlo, el mundo puede probarlo, la sociedad puede presionarlo, pero el hombre de carácter no negocia su esencia. No se vende, no se traiciona, no se inclina. Ese hombre, al final, no solo vence al encanto, vence al tiempo, porque lo que construye no es superficial. Construye respeto, construye legado, construye poder. Y ese poder, una vez alcanzado, nunca vuelve a ser sometido. Un hombre que entienda esto, dejará de perseguir y empezará a imponer. Dejará de necesitar ser visto y empezará a ser respetado. Porque al final, lo que queda claro es que la fuerza del carácter no compite con el encanto. Lo destruye. Y cuando un hombre se convierte en dueño de su carácter, ya no hay sonrisa, cuerpo o juego que pueda quebrarlo. Ese hombre, finalmente, se convierte en el único tipo de hombre que el mundo no olvida. Aquel cuya voluntad fue más fuerte que cualquier encanto pasajero. La obediencia a la carne destruye reinos. Los imperios más poderosos no cayeron siempre por ejércitos más grandes ni por estrategias más brillantes. Muchos se derrumbaron porque un hombre en la cima decidió obedecer a su carne en lugar de a su razón. La historia no recuerda solo batallas. Recuerda pasiones que incendiaron ciudades y deseos que asesinaron dinastías enteras. El hombre que no domina sus impulsos es un rey que camina desnudo por su propio palacio, rodeado de riquezas pero encadenado a lo más primitivo de sí mismo. El cuerpo pide placer, pide más, pide ahora. La carne grita como un tirano caprichoso que nunca se sacia. El hombre que obedece ese grito pierde su trono interior. Puede tener oro, soldados, respeto, pero en el momento en que se inclina ante su lujuria, se convierte en esclavo. Esa es la trampa más cruel. Creer que tienes poder cuando en realidad ya lo entregaste en una cama, en un instante, en un suspiro. París no pensó en el futuro cuando raptó a Helena. Pensó en la carne, y por esa carne ardió Troya. Marco Antonio no pensó en Roma cuando se rindió a Cleopatra. Pensó en la carne, y por esa carne perdió un imperio. Reyes, sacerdotes, guerreros, todos tienen un mismo talón de Aquiles, la incapacidad de decir no al cuerpo. Porque el cuerpo no piensa en legado,
El cuerpo no mide consecuencias. El cuerpo solo quiere devorar el momento y dejarte vacío después. Y ese vacío es el que destruye lo que tanto costó construir. La carne es astuta. Sabe disfrazarse de amor, de necesidad, de destino. Pero no es más que hambre biológica vestida de romanticismo barato. El hombre que no lo entiende confunde placer con propósito y termina pagando caro. Robert Hare describiría esa obediencia como una autodestrucción psicológica. Ceder al impulso es entregarle tu voluntad a un depredador interno que no descansa. No necesita armas porque ya tiene tu mente programada para obedecer. Y el precio siempre es el mismo. Tu paz, tu respeto, tu fuerza. La carne es débil, pero su capacidad de arrastrar es brutal. El deseo sexual no controlado ha hecho más por destruir reputaciones que las guerras mismas. El político que pierde su carrera por una aventura. El líder espiritual que arruina a miles por seguir su lujuria oculta. El hombre común que arriesga su familia, su dinero, su vida, por minutos de placer. No hay diferencia. Todos terminan iguales, despojados, avergonzados, rotos. Y no fue un ejército enemigo, fue la obediencia ciega a la carne. Robert Greene lo vería como estrategia perdida. El hombre que obedece a la carne es fácilmente manipulable. Basta una mujer que sepa usar su belleza para dominarlo. Basta un encanto bien calculado para desviarlo de su camino. El seductor conoce esta debilidad, y por eso nunca ataca con fuerza, ataca con insinuación. No necesita golpear, solo encender el deseo y dejar que el hombre se destruya a sí mismo. Quien no domina su carne, no domina nada. Se convierte en un peón en el juego de otros, aunque crea que está disfrutando. Neil Strauss lo pondría en un escenario íntimo. El hombre que vive obsesionado con el sexo nunca tiene control real. Su vida gira en torno a cuántas, cuándo, cómo, y esa dependencia lo hace ridículo, predecible. La mujer lo percibe. Sabe que él hará cualquier cosa por atención, y en ese instante pierde todo atractivo. El que se obsesiona con obedecer a la carne se vuelve un payaso que actúa para ser recompensado con migajas. El que domina su carne se vuelve un hombre que elige, que impone, que no se doblega. Y esa diferencia es lo que separa al esclavo del rey. Mark Manson lo diría con brutalidad. La vida no se trata de perseguir la próxima descarga de dopamina. El que vive así nunca será hombre, será adicto. Y un adicto no inspira respeto, solo lástima. La carne siempre pedirá más, siempre exigirá otra dosis, siempre querrá quebrar tu disciplina. Y si no aprendes a soportar el hambre, siempre serás el perro que corre detrás del hueso. El hambre no mata. Lo que mata es la falta de carácter. El hombre roto necesita entender que cada vez que se arrodilla frente a la carne, pierde algo más grande que el placer. Pierde el respeto propio. Y cuando el respeto propio desaparece, todo lo demás se derrumba. Un hombre que no se respeta se convierte en juguete de cualquiera. La mujer lo prueba, lo usa, lo desecha, porque huele su falta de control. Los otros hombres lo desprecian, porque saben que nunca será confiable. El mundo lo ignora, porque la historia nunca recuerda a los que fueron esclavos de su cuerpo. La carne puede ser vencida, no con represión, sino con dominio. El hombre que sabe sentir el deseo y elegir no ceder es el que se vuelve invencible. No porque no tenga hambre, sino porque convierte esa hambre en disciplina, en fuerza, en claridad. Cada no al cuerpo es un sí a tu poder. Cada vez que eliges misión sobre placer inmediato, estás escribiendo tu nombre en el libro de los que gobiernan, no en la lista de los que se arrastran. El hombre como roca frente a la tormenta. El mundo respeta al hombre que no se mueve cuando todo se sacude, porque en un tiempo donde todos tiemblan,
La estabilidad es poder. La tormenta siempre llega. Problemas financieros, traiciones, rechazos, pérdidas, mujeres que prueban tus límites, enemigos que buscan tu caída. La vida no pregunta si estás listo. La vida ataca. Y ahí es donde la mayoría se rompe, porque fueron educados a complacer, a adaptarse, a llorar en silencio, esperando consuelo. Pero el consuelo no construye, solo adormece. El que se sostiene firme, el que no se derrumba, el que aguanta el viento en la cara sin doblar la espalda, ese se convierte en roca. Y una roca no se negocia, una roca se respeta. La mujer, consciente o inconsciente, siempre probará al hombre para ver si se derrumba. No porque odie, sino porque quiere sentir que el hombre frente a ella es más grande que sus caprichos. Si te desmoronas por un silencio, si te vuelves ansioso por un mensaje ignorado, si te alteras por un gesto frío, ya estás perdido. Ella no necesita gritarte que no vales, tu reacción lo grita por ti. El hombre como roca no reacciona desde la herida, responde desde el control. Observa la tormenta, la soporta y la deja pasar. Y cuando la calma vuelve, él sigue en pie. Esa resistencia es más seductora que cualquier frase bonita, más atractiva que cualquier físico. Porque la mujer sabe que ese hombre puede sostenerla en medio del caos, no porque la necesite, sino porque no se quiebra. Robert Greene explicaría que el poder del hombre no está en imponerse con ruido, sino en crear una presencia inamovible. Los débiles hacen mucho escándalo, los fuertes permanecen en silencio, y ese silencio intimida más que cualquier amenaza. La roca no grita, la roca no pide, la roca está. El hombre que aprende a estar sin perder el control se convierte en imán de respeto. No es accesible a todos, no es manipulado por la emoción del momento, no es juguete de la provocación. Ese hombre impone porque su calma es peligrosa. Nadie sabe si en cualquier momento esa calma se transformará en fuerza imparable. Robert Hare señalaría que la tormenta siempre revelará las grietas internas. Los manipuladores buscan esas grietas. Las mujeres las prueban. Los enemigos las atacan. El hombre que no es roca expone su miedo en cada gesto, en cada excusa, en cada justificación. El que es roca oculta sus grietas con carácter, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a no entregarse a sus impulsos. Esa es la diferencia. El débil quiere ser comprendido, el fuerte quiere ser respetado. El débil busca que lo salven, el fuerte se salva a sí mismo. Neil Strauss lo ilustraría en una escena íntima. Una discusión en pareja donde la mujer sube el tono, provoca, empuja, esperando ver al hombre perder el control. El hombre sin carácter explota, grita, suplica, se derrumba. El hombre roca permanece sereno, escucha, no reacciona con violencia ni con ansiedad. Esa serenidad desconcierta, desarma, obliga a la otra parte a enfrentarse a sí misma. Porque no hay mayor poder que no entrar en la guerra que otros quieren imponer. Ese control es magnético, seductor, imposible de ignorar. Mark Manson diría que la brutal verdad es que la vida no va a dejar de golpearte, así que tu única opción es endurecerte. La roca no nace, se forja. Cada fracaso es un cincel, cada pérdida es un martillo, cada traición es un golpe que da forma. El hombre que evita el dolor nunca será roca, será arena que se lleva el viento. El que abraza el dolor y lo convierte en entrenamiento se vuelve imbatible. No porque ya no sienta, sino porque aprendió a no depender de lo que siente para seguir firme. La roca no es indiferente, es consciente. Sabe que el mundo está lleno de tormentas diseñadas para quebrarlo, pero no se deja arrastrar. No necesita validación externa porque su valor está tallado en su propia voluntad. El hombre que se convierte en roca
Se convierte en refugio para otros, pero nunca en mendigo. Porque la diferencia es clara. El mendigo pide que lo sostengan. La roca sostiene. Y en ese contraste está el atractivo real. La historia está llena de hombres que fueron roca. Leónidas en las Termópilas, que sostuvo a sus 300 contra un imperio entero. Churchill en Londres, que habló con calma cuando las bombas caían sobre su pueblo. Espartaco en el campo de batalla, que se mantuvo firme incluso cuando la derrota era inevitable. La tormenta destruyó a muchos, pero la roca permanece en la memoria porque nunca se dobló. El hombre moderno necesita esa misma dureza, no con espadas ni discursos, sino con carácter. Porque la tormenta ya no son ejércitos, son tentaciones, manipulaciones, rechazos, humillaciones, distracciones. Y el que no es roca, se pierde. La roca no necesita moverse para inspirar respeto. El hombre que corre detrás de todo termina sin nada. El que permanece en su eje, el que decide con calma, el que no cede al caos, ese lo obtiene todo. Porque el mundo prueba constantemente quién se derrumba y quién resiste. Y en esa prueba no gana el más encantador, ni el más fuerte físicamente, gana el más firme. La mujer respeta lo que no domina. La mujer no respeta al hombre que puede manejar como un juguete. Respeta al que no logra doblegar. Puede encantar, provocar, probar, manipular, pero si él se mantiene en pie sin ceder a sus caprichos, entonces surge algo más fuerte que el deseo: respeto. Y el respeto es la moneda que nunca se falsifica. El hombre que se arrodilla buscando amor recibe desprecio. El que se planta firme sin miedo a perder recibe sumisión voluntaria. No es crueldad, es naturaleza. La mujer siempre prueba los límites, no porque quiera destruir al hombre, sino porque necesita comprobar si es real, si detrás de la fachada hay carácter o solo ansiedad disfrazada. El hombre débil cree que complacer es camino al amor, pero lo único que gana es indiferencia. La mujer puede sonreír, puede usarlo, pero nunca lo admirará. El respeto solo nace cuando ella entiende que no tiene el control total. Robert Greene lo diría como estrategia. El poder se mantiene cuando eres un misterio, cuando no te entregas completamente, cuando no permites que alguien más decida tu valor. El hombre que se da entero desde la inseguridad se vuelve un esclavo. El que se reserva, el que guarda algo para sí mismo, se convierte en enigma. Y el enigma siempre domina más que la transparencia absoluta. La mujer respeta al hombre que no necesita demostrar, al que no corre tras ella, al que no convierte su vida en un circo para ser elegido. Respeta al que se sabe suficiente, incluso si ella se va. Neil Strauss mostraría la escena íntima. El hombre que, tras un rechazo, se desespera, insiste, manda mensajes, suplica, pierde todo atractivo. La mujer lo ve y confirma que nunca fue líder, solo un mendigo. Pero el que acepta el rechazo con calma, que no corre detrás, que sigue su camino, despierta en ella algo más fuerte que simpatía. Curiosidad. El hombre que no se deja manejar se convierte en el hombre que ella no puede dejar de pensar. Porque la paradoja es brutal. El que está disponible siempre se vuelve invisible. El que se mantiene inaccesible se convierte en obsesión. Robert Hare hablaría del control psicológico. La mujer que domina a un hombre pierde interés porque el juego terminó. El cerebro humano, y más aún el instinto femenino, necesita reto, necesita resistencia. Cuando todo es fácil, se vuelve aburrido. Por eso la mujer respeta lo que no domina, porque lo difícil se vuelve valioso. El hombre que se deja manipular termina siendo objeto desechable. El hombre que pone límites se convierte en figura de poder. No se trata de humillar ni de despreciar.
Se trata de entender que la mente humana no valora lo que se entrega sin costo. La mujer valora al hombre que se da, pero solo cuando percibe que él también podría retirarse sin miedo. Ese equilibrio es lo que convierte la atracción en respeto. Mark Manson lo pondría con brutalidad. Si todo tu objetivo es agradarle, ya perdiste. El respeto nunca se gana cediendo. Se gana manteniéndote firme en lo que eres, incluso si eso significa perderla. Porque en realidad no la pierdes. Te pierdes a ti cuando entregas tu esencia a cambio de migajas. La mujer admira al hombre que puede estar con ella, pero también sin ella, al que no la convierte en oxígeno, al que no muere por su ausencia. Porque el que sobrevive sin necesidad se convierte en roca, y esa roca es más seductora que cualquier sonrisa complaciente. La historia lo repite. Cleopatra no se unió con hombres débiles, eligió a quienes tenían poder. Helena de Troya no desató guerras por un hombre complaciente, sino por uno que representaba desafío. Las mujeres que marcaron la historia lo hicieron no porque amaban a esclavos, sino porque estaban fascinadas con hombres que no podían dominar. Y esos hombres, con todos sus defectos, dejaron claro que el poder no está en obedecer, está en resistir. La mujer respeta al hombre que puede mirarla a los ojos sin temblar, que puede decir no sin miedo a perder, que puede caminar lejos si las condiciones no honran su valor. Ese hombre no actúa desde la necesidad, actúa desde la abundancia de carácter. Y esa abundancia es lo que vuelve irresistible. Porque no es el físico, no es el dinero, no es el encanto lo que enciende la admiración más profunda. Es la fuerza invisible de alguien que no se deja poseer por completo. El hombre roto debe grabarse esto. Cuanto más intentes ser perfecto para ella, más rápido perderás su respeto. Cuanto más te arrodilles, más pronto te pateará. Cuanto más cedas por miedo, más te aplastará. No porque ella sea cruel, sino porque el respeto nunca nace de la debilidad. La mujer respeta lo que no domina porque ahí encuentra seguridad, encuentra fuerza, encuentra verdad. El hombre que quiere ser amado debe aceptar que el amor sin respeto es vacío. Y el respeto nunca se regala. Se conquista sosteniéndote firme aunque duela. La mujer respeta lo que no domina porque lo que no domina le recuerda que está frente a un hombre de verdad. Un hombre que no busca agradar, que no necesita permiso, que no suplica atención. Un hombre que puede amar, pero que nunca se entrega como esclavo. Ese hombre será probado 1000 veces, pero cada vez que resista, cada vez que no ceda, cada vez que mantenga su eje, ganará algo más poderoso que el deseo. Ganará el respeto eterno. Y en ese respeto se esconde el verdadero atractivo, porque ningún encanto puede competir con la fuerza de un hombre que nunca se deja gobernar. La belleza como prueba, no como salvación. La belleza no está ahí para salvarte, está ahí para ponerte a prueba. Cada mujer que te deslumbra con su cuerpo, cada mirada que te sacude, cada sonrisa que te confunde, es un examen silencioso que mide tu carácter. El hombre débil cree que la belleza es un premio divino, una respuesta a su vacío, la llave que lo sacará de su miseria. El hombre fuerte entiende que la belleza es solo un filtro que expone quién es y en qué nivel de control vive. Si te quiebra, no estabas listo. Si te domina, nunca fuiste libre. La belleza es un espejo brutal. No te da valor, te revela si ya lo tienes. La mayoría de los hombres arruinan su vida porque interpretan mal el papel de la belleza en su destino. La confunden con salvación. Creen que la mujer bonita validará su existencia, que su aprobación los hará sentir hombres completos, que tenerla al lado es victoria suficiente. Y ahí es donde entregan todo: dinero, tiempo, dignidad,
carácter, no se dan cuenta de que al hacerlo no están ganando nada. Están perdiendo lo único que debería importar: el respeto. El respeto propio primero, y después el respeto de ella. Una mujer puede aceptar tus regalos, tus halagos, tus sacrificios, pero nunca respetará al hombre que se arrodilla creyendo que su belleza es un altar. Robert Greene lo explicaría como un juego de poder. La belleza es un arma, y como todo poder, necesita un receptor débil para funcionar. La mujer que sabe usarla no necesita moverse demasiado porque el hombre inseguro se anula solo. Se obsesiona, se vuelve dependiente, pierde el centro. Lo que ella hizo fue simplemente existir con el arma más antigua de la historia: el encanto visual. Pero el verdadero poder no lo tiene ella. Lo tiene el hombre que decide si cede o resiste. La belleza no es victoria, es un campo de batalla. Y ahí, el hombre que se arrastra demuestra que nunca estuvo preparado para gobernarse. Robert Hare señalaría la dimensión psicológica. La belleza activa las zonas más primitivas del cerebro. Despierta el deseo irracional, el impulso que no calcula consecuencias. La mujer que entiende esto puede manipular con la misma naturalidad con la que respira. No necesita violencia, no necesita chantaje, solo necesita existir en el campo de visión del hombre ansioso. Él hace el resto. Se autoengaña, se arruina, se ofrece. Y es ahí donde la belleza revela si el hombre es víctima o estratega. El que cae en la ilusión demuestra que es carne fácil de moldear. El que se sostiene muestra que aprendió a domar a su propio depredador interno. Neil Strauss lo pondría en un plano íntimo. Todos los hombres han tenido ese momento en el que una mujer les mueve el piso, los deja hipnotizados, los hace sentir que sin ella no hay aire. El problema no es sentirlo, el problema es creerlo. El error fatal está en convertir esa sensación en dependencia. Porque lo que empieza como deseo rápido se transforma en ansiedad, y la ansiedad en obsesión. Y en ese punto, el hombre ya no piensa como hombre, piensa como esclavo. La mujer lo detecta de inmediato. Y cuando lo detecta, pierde interés, porque no respeta lo que domina. La belleza que creías que iba a salvarte terminó destruyéndote. Mark Manson lo diría sin rodeos: si crees que la belleza de una mujer es tu salvación, ya estás muerto. Porque lo que eso revela es que no tienes vida propia, que tu valor depende de otra persona, que tu identidad se define por lo que ella representa. La brutal verdad es que ninguna mujer puede salvarte de ti mismo. Y mientras sigas esperando que lo haga, seguirás siendo un hombre incompleto, roto, incapaz de sostenerse. La belleza solo salva al hombre que ya se salvó a sí mismo, porque para él no es adicción, es complemento. La belleza es prueba porque te enfrenta a la pregunta que define todo: ¿te controlas o te controlan? Cada encuentro con una mujer atractiva es una oportunidad de medir tu disciplina. El débil cae, el fuerte se mantiene. El débil confunde atracción con necesidad. El fuerte distingue entre desear y depender. El débil vende su alma por unos minutos de atención. El fuerte sigue su camino sabiendo que la vida no se mide en conquistas superficiales, sino en el poder de sostenerse. La historia lo demuestra. Reyes que arruinaron dinastías por seguir un rostro. Guerreros que perdieron batallas por perseguir un cuerpo. Políticos que se destruyeron por una aventura secreta. La carne los arrastró. La belleza los hipnotizó. Y ellos confundieron prueba con salvación. Cayeron porque nunca entendieron que la mujer atractiva no era su destino, era su examen. Y lo reprobaron con estrépito. La belleza no es el enemigo, es el juez. No viene a salvarte, viene a comprobar si tienes lo que dices tener. Si tu carácter es real o una máscara. Si tu disciplina es sólida o una excusa.
si tu propósito es más grande que el deseo, o si cualquier perfume puede desviarte. Esa es la esencia. La belleza como filtro. Y si lo entiendes, cada encuentro deja de ser riesgo y se convierte en oportunidad de crecer. Cada vez que resistes te haces más fuerte, cada vez que cedes, revelas tu fragilidad. El hombre roto debe grabar esto. La mujer no está ahí para salvarlo. No importa qué tan perfecta se vea, no importa qué tan dulce su voz, no importa qué tan grande la ilusión. Ella no es la respuesta a tu vacío. La única salvación real es tu disciplina, tu carácter, tu respeto propio. La belleza puede inspirarte, pero nunca completarte. Puede motivarte, pero nunca sostenerte. Si no eres fuerte, la belleza te destruirá. Si eres fuerte, la belleza confirmará tu poder. La belleza como prueba, no como salvación. Esa es la verdad que separa al niño del hombre, al esclavo del rey, al débil del imbatible. Porque al final, lo único que define tu vida no es la mujer que tuviste al lado, es el hombre que fuiste contigo mismo. Y ningún rostro, por hermoso que sea, puede reemplazar eso. El legado del hombre no se mide en rostros. El hombre débil cree que su valor está en cuántas mujeres ha tenido, en cuántos cuerpos logró poseer, en cuántos rostros puede recordar como trofeos de su ego roto. Esa es la ilusión del niño que nunca creció. El que piensa que la validación externa lo convierte en alguien. Pero la verdad es brutal. Ningún rostro en tu cama será recordado cuando mueras. Ninguna conquista superficial quedará grabada en la historia. Ningún nombre susurrado en la oscuridad sostendrá tu legado. Lo único que queda es lo que construiste, la huella que dejaste, la disciplina que transmitiste, el carácter que forjaste en otros. El legado de un hombre no se mide en rostros, se mide en respeto, en influencia, en la fuerza invisible que sigue viva incluso después de que él desaparezca. Robert Greene lo llamaría estrategia vital. Los seductores pasan, los constructores permanecen. Casanova es recordado por anécdotas, pero Alejandro es recordado por imperios. Don Juan existió en los cuentos, pero César vive en cada página de poder. Los que midieron su valor en rostros fueron olvidados cuando esos rostros se marchitaron. Los que midieron su valor en legado siguen reinando siglos después de muertos. El hombre que vive coleccionando mujeres vive hipotecando su energía en ilusiones que caducan. El hombre que enfoca esa energía en propósito crea algo que ningún encanto puede borrar. Robert Hare hablaría de la sombra psicológica detrás de esta obsesión. El que cuenta rostros no lo hace por placer real, lo hace por vacío. Cada conquista es un parche que tapa por horas la herida de no sentirse suficiente. Es una compulsión disfrazada de éxito. El hombre roto necesita acumular validación femenina porque no se soporta a sí mismo en soledad. Y en esa dependencia, en esa adicción, se convierte en presa. No es libre, no es fuerte, no es respetado. Es un adicto que mide su hombría en estadísticas. Y no hay nada más patético que un hombre que envejece con un álbum de conquistas y una vida sin legado. Neil Strauss lo mostraría en un cuarto cualquiera. Un hombre que se acuesta con una mujer desconocida y al día siguiente siente el mismo vacío que tenía antes. La carne se consume, la memoria se diluye, la ansiedad regresa. El rostro cambia, el resultado es el mismo. Y ahí está la trampa. El hombre cree que la siguiente será distinta, que otra mujer llenará el hueco que ninguna pudo llenar. No entiende que el problema nunca fue la ausencia de mujeres, fue la ausencia de propósito. El que no tiene misión vive de caras. El que tiene misión construye mundos. Mark Manson lo pondría en términos brutales. Nadie va a tu funeral para contar con quién te acostaste. Nadie hablará de tus conquistas como si fueran logros. Hablarán de si fuiste confiable,
de si inspiraste, de si levantaste a otros, de si dejaste algo más que anécdotas. El hombre que vive de rostros termina olvidado porque nunca fue roca, solo arena movida por el viento de sus impulsos. Y esa es la verdad que quema. Si tu legado son mujeres, no tienes legado. El hombre que trasciende convierte cada deseo en disciplina, cada tentación en prueba, cada relación en espejo de su carácter. No necesita coleccionar, necesita crear. Su respeto propio no depende de ser aceptado, depende de ser fiel a sí mismo. La mujer lo siente y lo respeta, no porque él busque ser admirado, sino porque no se deja arrastrar. El que no se deja dominar se convierte en el premio. El premio no se mide en belleza, se mide en rareza. Y la rareza más grande en un mundo de hombres vacíos es aquel que vive con propósito. La historia lo confirma. Los grandes hombres no son recordados por su lista de amantes, son recordados por su obra. Leonardo no fue inmortal por las mujeres que tocó, fue inmortal por lo que pintó y diseñó. Churchill no fue eterno por sus aventuras, sino por sus palabras y su firmeza. Espartaco no es símbolo por su vida privada, sino por su rebelión. La belleza acompaña, pero nunca define. Los rostros se pierden, el carácter permanece. El hombre roto necesita aceptar que su obsesión con coleccionar mujeres no es fuerza, es debilidad. Es miedo disfrazado de poder. Es la señal de que nunca se construyó desde dentro. Pero puede cambiar. Puede decidir que la próxima vez que la belleza se cruce en su camino, no la vea como salvación ni como trofeo, sino como prueba. Y puede decidir que su tiempo, su energía, su fuerza, no serán gastados en acumular rostros, sino en dejar una marca que no muera con él. El legado del hombre no se mide en rostros, porque el respeto no nace de la carne, nace de la roca interna que forjas con tus decisiones. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir como esclavo de la validación femenina y empiezas a vivir como creador de tu destino. La mujer puede inspirarte, pero nunca salvarte. La belleza puede motivarte, pero nunca sostenerte. Lo único que sostiene tu nombre más allá de la tumba es el carácter que cultivaste, la disciplina que mantuviste, la misión que jamás abandonaste. Ese es el verdadero legado, y ese es el único que vale. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.